Soy Gerardo Herrera, soy el director del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Michoacán. En esta jornada estoy muy contento porque vamos a participar en esto que es el quinto Festival Internacional de la Narración Oral, donde muchas personas en un ejercicio escénico, cuentacuentos y otro tipo de expresiones estaremos participando en esto que es el canto de la libélula. Estoy muy contento. Fíjense que en los próximos minutos estaré yo disertando sobre un tema sumamente importante que transversaliza totalmente el programa de este festival. Es decir, todos de alguna manera vamos a hablar acerca de las lenguas originarias, de esta expresión tan rica, de esta diversidad de expresiones que constituyen una gran riqueza para las y los mexicanos, pero en todo el mundo. Yo quisiera, en todo caso, poder decirles qué vamos a ver en los próximos minutos y que eso, desde luego, los anime a que permanezcamos durante este ejercicio de reflexión y me acompañen a este maravilloso mundo que significa las lenguas originarias. Quiero dar un encuadre a lo que voy a decir. Fíjense ustedes que quiero hablar primero de un contexto, es decir, de cómo estamos en este momento viendo las lenguas originarias, cuántas son, dónde están en México, dónde se encuentran, cuál es la cantidad de personas que está viviendo en esta condición con su propia lengua, si hay monolingües exclusivamente. Ya ustedes verán los datos, y esto que genera un impacto de carácter social en este mundo global que vivimos, en este mundo global que excluye aquello que no se somete, control o disciplina a los estándares de un mercado que nos hace hedonistas. La segunda parte, quiero hablar con usted acerca del marco jurídico, pero de una manera ejecutiva, rápida, para que no solamente veamos que es una cuestión eminentemente discursiva sobre las propias leyes, pero también una vez que veamos este marco internacional, este marco regional, pero también este marco nacional normativo, quisiera yo hacer tres preguntas que nos interpelen el por qué las cosas con respecto de la lengua originaria tienen este posicionamiento. Importante de suyo lo es. Y vamos a cerrar con algo que me parece sumamente disruptivo, es decir, el poder entender cómo podemos hacer que todos los servidores públicos puedan tener un respeto hacia las lenguas originarias. Cómo hacer que estos procesos de opresión, de invisibilidad, pero no solamente de invisibilizar, sino de estigmatizar, de prejuiciar, de violentar, de excluir, de discriminar la lengua originaria, ha constituido un rechazo permanente hacia las lenguas originarias. Entonces, acompáñame en estos próximos minutos para poder revisar toda esta problemática que va desde el contexto internacional hasta aterrizar en un modelo que nos permita evitar esta exclusión. Bien. Bueno, pues quiero decirles que con el canto de la libélula, aquí nos vamos a hacer acompañar de este ejercicio tan importante y tan interesante. Fíjense ustedes, cuando hablamos del contexto, vamos a redefinir cómo están las lenguas y cuál es la población que hoy tenemos. Hasta el 5% de la población mundial, es decir, estamos hablando de cerca de 8.000 millones de personas, es indígena o se autoascribe como indígena. El 15% del total de personas pobres, y que ya revisamos en el contexto de la Agenda 2030 las cuestiones de la pobreza, es indígena. Pero no solamente eso, hay más de 6.000 lenguas originarias en el mundo. ¡Wow! Esto es importante porque nos da la posibilidad de comprender cuántas expresiones vivas, porque están vivas y no son muertas, cuántas expresiones dinámicas, que no estáticas, están generando este constructo de diálogo. Este diálogo que tendría que ser horizontal, pero que no lo es,
Este diálogo que tendría que ser complementariedad entre lo que sabes tú y lo que sé yo, pero que tampoco lo es. Entre las ecologías de los saberes, es decir, lo que a ti te ha tocado como experiencia vivir y que hoy construye sabiduría, pero que de entrada tampoco parece estar presente en las estructuras de gobierno, donde deberíamos de tener amplios sensibilización entre los servidores públicos. Bien, en el caso de hacia 1492, cuando se da la conquista, deberíamos de entender este proceso de colonización, sobre todo en estos pueblos mesoamericanos, de las lenguas que se hablaban en aquellos momentos, tanto en Perú, el quechú, como en México, el náhuatl. Es decir, son lenguas vivas, lenguas originarias que no han importado que 500 años hayan pasado, porque finalmente siguen siendo las más fuertes y las más poderosas, tanto el quechua en Perú como el náhuatl en el caso de México, que es la principal lengua que se habla. Pero, ¿qué pasa en México? Regresemos a estas Américas, regresemos al caso de nuestro país, regresemos al caso de México. Resulta que en México hay 12 millones, es decir, casi el 10% de la población, 1 de cada 10 es indígena. Alrededor de 12 millones de personas son indígenas, hombres y mujeres, jóvenes, niños, adultos mayores, gente que está generando, personas que están generando un proyecto de vida en unicidad con la propia naturaleza. Y ahí la importancia que tiene esta comunicación viva sobre la cual vamos a seguir hablando. Fíjense ustedes, 7.5 millones de personas de 3 años y más hablan una lengua originaria. Sin embargo, solamente 1 millón de estos 12 millones son monolingües. Solamente hablan su propia lengua. No tienen el español como una segunda lengua. Su lengua madre y el español como una segunda lengua. No la tienen. Este millón de personas sigue siendo monolingüe. Entonces, la expresión que rechazan de incorporarse a un modelo económico que ha sido devastador en el caso de las poblaciones indígenas, es decir, de los pueblos y comunidades originarias. En México se hablan alrededor de 68 lenguas. Las que están vivas, las que se siguen permanente, son alrededor de 55. Y entre ellas está el náhuatl, el mixteco, el otomí, el mazateco, el zapoteco, ve usted el mazahua, que también lo tenemos aquí en Michoacán, y desde luego el maya. Un hermoso proceso lingüístico que nos anima cada vez que tocamos tierra allá en Yucatán y en toda esa zona de la península de Yucatán. Pero en el país en donde se encuentra el mayor número de personas que tienen este proceso, está Oaxaca, está Puebla, Yucatán, Veracruz, México y desde luego Chiapas. Este hermoso país, este hermoso estado dentro de este país que se llama México, ese Chiapas inolvidable, ese Oaxaca pluricultural, esa Puebla de Los Ángeles hermosa como es, ese Yucatán que nos trae con esa avenida Montejo, ese Veracruz, importantísimo puerto por donde llegaron, por cierto, a conquistarnos. Y desde luego el Estado de México, y por qué no decirlo también Michoacán, de donde soy oriundo y donde amo y genero acciones para fortalecer una política antidiscriminatoria acá en este lugar. Bien, bueno, pues entonces en Michoacán también tenemos 5 lenguas originarias. Tenemos el purépecha, tenemos el náhuatl, que está en la costa de Michoacán, tenemos el mazahua y el otomí en toda la zona del oriente de Michoacán, pero también el matlacinca, aunque son apenas una pequeñísima cantidad de familias las que lo hablan, aquí mismo en la capital del estado, en Morelia. Pero ha habido un avance importantísimo en términos de reconocer a los pueblos originarios desde el siglo anterior, el siglo XX. Y nos hemos dado cuenta pues que en este ejercicio de reconocimiento normativo los pueblos originarios han alcanzado
Este reconocimiento al que me estoy refiriendo, que ya está consignado no solamente en documentos internacionales y regionales, sino también en nuestra propia Constitución Federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en muchos casos en las constituciones locales de las 32 entidades de la República. Recordemos que la Ciudad de México también es un estado y que recientemente también tiene su propia constitución, entre las cuales determina generar acciones para la protección de sus poblaciones indígenas. Así, ellos han logrado la libre determinación, el libre desarrollo, la autonomía para poder designar a sus autoridades y definir el rumbo y el camino que tienen que seguir en un mundo tan convulso como el que estamos viviendo, pero sobre todo el reconocimiento a través de la ley de que las lenguas originarias también son lenguas nacionales, es decir, no son menos que el español como la lengua hegemónica, sino que en un plano de horizontalidad, las lenguas originales, desde luego estas 66 a las que nos hemos referido, y estas 364 variantes endolingüísticas, así como el español y así como la lengua de señas mexicanas, son lenguas nacionales. Esto es muy importante de reconocerlo. Pero hay otro elemento más que a mí me parece sumamente igual disruptivo cuando tocamos estos elementos, porque también en todos el diseño del normativo y del diseño de política pública se habla acerca de las consultas que se deben de hacer a los pueblos y comunidades originarias, que son consultas previas, libres, informadas de aquellos procesos en los cuales el Estado mexicano y los Estados-nación alrededor del mundo, que forman parte de la ONU, tienen que hacer con respecto a sus comunidades originarias, preguntándoles en relación si va a haber una afectación a sus recursos naturales. Hay que preguntar, hay que consultar. Y yo creo que uno de los elementos que nos debería de llamar la atención a todos es que la lengua, que está desapareciendo en muchos casos, tendría también que ser preguntada a partir de una consulta para fortalecer, para poder legitimar la importancia que tienen las lenguas nacionales, las lenguas originarias, y poderles dar ese sentido de pertenencia, ese sentido de confianza, ese sentido de identidad y de pertenencia, ese sentido que construye las cuestiones de los valores de comunalidad y permite, en todo caso, la convivencia, que es fundamental en este sentido. Bien, vamos a ver, una vez que revisamos este contexto, y que yo simplemente quiero cerrar esta parte con dos reflexiones. Una primera reflexión que tiene que ver que en estos 500 años el racismo no es solamente una ideología de someter, controlar y disciplinar los cuerpos de las poblaciones indígenas, no. El racismo como una estructura que permite la simetría, perfectamente la simetría del que tiene el poder, de quien nos controla ahora en este modelo colonial, y quien tiene que recibir ese sometimiento, control y disciplinamiento a sus cuerpos, es decir, como un mecanismo para nosotros y los otros, que verdaderamente es una cuestión terrible. Y desde luego en este proceso de colonización, simplemente precisar que aún 12 millones de indígenas de población originaria con lenguas originarias que están vivas y que son alrededor de 7.5 millones de personas de 3 años y más que las hablan, definitivamente se rehúsan a seguir este proceso de colonización, se rehúsan a seguir metidos en esta globalidad, en este mercado y en este patriarcado que tanto daño y tanta violencia ha generado en contra de las poblaciones indígenas. Quisiera entrar entonces ahora al marco de la normatividad. Ve usted, se ha legislado desde el plano de la dimensión universal, es decir, para todo este universo. Pero no se ha precisado las cuestiones de pluriversalidad.
es decir, cuestiones sumamente importantes que tienen que ver no solamente con el mundo, sino con cada uno de los cosmos en los cuales están relacionadas las comunidades originarias. Entonces tenemos marcos normativos de dimensión universal, tenemos un marco normativo de dimensión regional, esto es, no solamente la ONU y no solamente la Organización Internacional del Trabajo, sino también la OEA, y a través de su Asamblea General, han autorizado estructuras normativas para poder atender el asunto de los pueblos y comunidades indígenas. Pero también en el plano nacional, nuestra propia Constitución, pero sobre todo a principios de este siglo, y en el 2019 se dan modificaciones al artículo 2 constitucional. En el 2019, recordemos que después de 500 años se le reconoce a las poblaciones afrodescendientes para que puedan formar parte de este gran polifonía que tenemos en términos de las razas, en términos de los pueblos, de las comunidades, en términos lingüísticos, en términos de cosmos, en términos de cómo interpelamos nuestra propia realidad a partir de reconocernos en estas condiciones. Bueno, vamos a entrar de manera ejecutiva, sin tantos elementos que nos puedan distraer, porque yo solamente quiero hacer la reflexión sobre las lenguas originarias. Fíjense ustedes que hay 2 convenios de la Organización Internacional del Trabajo que fueron sostenidos, soportados en términos de sus antecedentes por una convención, la Convención de los Pueblos, la Convención de los Derechos de los Pueblos Indígenas. El primer convenio tiene que ver y data de hace 64 años. En 1957 se genera la primera convenio, que fue el convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo, y hacia 1989 se crea el segundo convenio de la OIT, el 169, es decir, complementariedad, ir reconstruyendo nuevas formas de interpelar, pero también de interpretar estas cuestiones que nos siguen llenando de emoción en términos de lo que tenemos que hacer como sociedad, pero como una sociedad que dialoga de manera horizontal, no como una sociedad que controla, somete y disciplina los cuerpos de las comunidades y los pueblos originarios. De tal suerte que en ambos documentos nos podemos dar cuenta de que hay un reconocimiento de las lenguas originarias. Esto es importante, porque los propios 2 documentos le dan un contexto, le dan una legitimidad, pero además reconocen que estos estaban desde antes de que se llegara la colonia. Los pueblos mesoamericanos ya tenían estas formas de comunicación y eran las mismas formas que se han mantenido vigentes, vivas, como lo he expresado desde mi primera interpretación, a efecto de poder realizar esta intercomunicación que se suspende en el momento mismo de la colonización, cuando se introduce el español decenios después como la lengua hegemónica, la religión católica como hegemónica. Entonces, la educación bilingüe, el reconocimiento también de una educación bilingüe, que reconozca por un lado las lenguas originarias, pero también la otra de ir construyendo este proceso de identidad para poder construir la identidad nacional. No solamente una identidad comunitaria, una identidad originaria, sino también la construcción de la identidad nacional que permita entonces el español como segunda lengua, mi lengua madre, con la cual nací, con la cual me enseñaron a hablar mis padres, mis antecesores, y la lengua del español como una segunda lengua. Y desde luego, algo que me parece sumamente interesante y que hoy lo vemos en muchos documentos oficiales, necesitamos que se traduzcan documentos oficiales a las lenguas originarias. ¿Por qué? Porque eso le da vida, eso le da legitimidad y eso permite hacer viable el marco normativo sobre el cual está sustentado que las lenguas originarias son las lenguas nacionales. Es decir, le da sentido
entonces a la instrumentación de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los pueblos o de las comunidades indígenas. Esto sumamente también es interesante al momento en que lo vemos. Quiero decirles que para el caso de Michoacán, por ejemplo, la ley de planeación, en muchos casos la ley orgánica municipal, plantea que los documentos sustantivos sean también traducidos a lenguas originarias. ¿Y esto qué significa? Que no solamente somete y controla una lengua por la vía del español como hegemónico, sino plantea un universo, como un conjunto de normatividades que en una horizontalidad pueden estar establecidos, tanto en el español, pero también en las lenguas originarias, sin someter, sin disciplinar, sin controlar, sin hegemonía sobre las cuales están sustentados muchos de estos modelos, en donde siguen perdiendo nuestras comunidades o pueblos originarios. Pero más adelante en este siglo, prácticamente hace apenas unos años, tuvimos también, desde el punto de vista regional, la aprobación por parte de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la aprobación de otro documento sustantivo, importante, trascendente, ejecutivo, que da sentido y que da la oportunidad a las comunidades y pueblos indígenas a seguir conformándose en una unidad que es fundamental. Y fue la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y que tiene tres cosas que me parecen torales. Ve usted, respeto a las lenguas originarias. Pero si hablamos de respeto, tenemos que irnos hacia atrás. Para respetar necesito yo tolerar. Para tolerar necesito yo hacer intercomunicación. Para hacer intercomunicación necesito alteridad. Para hacer alteridad necesito entonces establecer este diálogo. Un diálogo en horizontalidad, en complementariedad y en ecología de saberes. No es fácil solamente decir que se debe de respetar una lengua, sino es que vemos este tren montado sobre una horizontalidad que requiere de una serie de vagones, de expresiones que permitan llevar a cabo ese diálogo. Y ese diálogo que se tiene que establecer no solamente dentro de la comunidad, sino también fuera, con otros actores políticos, sociales, económicos, académicos y de otra índole, que generan esta posición androcéntrica, donde someten por la vía del poder, que someten por la vía de la autoridad a estas poblaciones que en ocasiones su propio diálogo no logra expresar las condiciones que por el otro lado, desde el español, son hegemónicas. Necesitamos sensibilizar a los servidores públicos, necesitamos formarlos, profesionalizarlos, pero no solamente eso, dice Enrique Dussel en su ética de lo público, dice: necesitamos los servidores públicos tener vocación, una vocación de servicio que nos permita interactuar, hacer alteridad, reconocer la existencia de los indígenas, de los originarios, en función de sus propias expectativas y necesidades en las cuales se están desarrollando. Entonces, respeto, pero respeto con una visión mucho más amplia que la que pueda determinar esta cuestión. Recuerde, para llegar al respeto necesitamos hacer horizontalidad, necesitamos hacer alteridad, necesitamos la ecología de los saberes, necesitamos la complementariedad, necesitamos entonces la intercomunicación, la tolerancia, y entonces sí, estamos frente al respeto. Mucho por hacer y mucho por trabajar. Pero también preservar las lenguas, es decir, el Estado o los Estados-nación requieren de seguir trabajando proyectos fundamentales que les permitan fortalecer este manejo y estos proyectos. Entonces, el diseño de la política pública desde lo federal, desde lo estatal, desde lo municipal, tiene que atender e incluir todos estos modelos. Y desde luego, una educación bilingüe, pero una educación bilingüe de calidad, donde
en un proyecto de aprendizaje dialógico o incluso de educación holística, permita la integralidad y permita la participación de los niños y de toda la población para reconstruir y seguir fortaleciendo el proyecto de las lenguas originarias. En el caso de México está nuestra propia Constitución, la Constitución en su artículo segundo constitucional, donde dice: somos un país pluricultural. Acepta esta posición nuestra Constitución. Tenemos una libre autodeterminación y autonomía, desarrollo. Tenemos que preservar nuestras lenguas, dice el artículo tercero constitucional. Y en este ejercicio, que me parece muy sano, también se habla de los intérpretes y los defensores de la lengua. Es decir, en todo este nuevo sistema de justicia penal, que son juicios orales y que se parten de la no señalización de una persona como que haya cometido el acto violento delictivo, la presunta responsabilidad, tenemos que reconocer que en el caso de los intérpretes y defensores, si hay la aprehensión o la comisión de un presunto delito por parte de una comunidad originaria o de uno de sus miembros, hombres o mujeres, en cualquier etapa de su desarrollo biológico, entonces el Estado mexicano tendrá intérpretes y defensores que permitan, a partir de su propia lengua originaria, ser defendidos en el marco de este nuevo sistema de justicia penal. Y esto lo podemos aplaudir, porque qué bueno que el propio Estado esté definiendo la importancia que tienen para los juicios laborales, civiles, penales, poder atender toda esta problemática que tienen quienes, sin haber ido a la escuela o habiendo ido a la escuela, solamente tienen la educación, en su educación básica, pero nada más en su lengua originaria. El bilingüismo, con este sentido incluyente y de respeto, es fundamental. Pero también se han hecho modificaciones a la propia Ley General de Educación y a las leyes de educación en los estados de la República, y desde luego tenemos la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Originarios. Yo me quisiera detener en este sentido, hablar 2 minutitos más acerca de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. La propia ley reconoce la importancia de varias cuestiones que son torales. Primero, la lengua en el marco del respeto de los derechos humanos y la libertad de esta libertad de expresión que tenemos para seguir desarrollándola. Segundo, la importancia de la no discriminación, de igualdad y no discriminación, en razón de tu lengua, en razón de tu vestimenta, en razón de tus expresiones corporales y de tus movimientos, para poder decir más allá de lo que alguien puede decir verbalmente. Necesitamos entonces reconocer en este término que todos somos iguales, pero si todos somos iguales tenemos que reconocer que esa igualdad está en función, como lo dice esta Nancy Fraser, valor, poder y voz. Voz, valor y poder. Es decir, si vamos a hablar de igualdad, no es solamente igualdad ante la ley, sino también ante las oportunidades. Y si es ante las oportunidades, todos tenemos que tener voz para defendernos, valor en nuestras corporalidades, que nadie nos señale por las vestimentas que tenemos, pero sobre todo por este ejercicio dialógico en nuestra propia lengua original que nos excluye. Por eso es importante este ejercicio de esta lengua, no discriminación, igualdad. La otra cuestión es la interculturalidad, la posibilidad de que todas las culturas puedan dialogar entre ellas, la unicidad y la simbiosofía, todos juntos, caminados, construyendo hacia la sabiduría para poder transformar estas realidades que nos interpelan y que nos dicen que tenemos que hacer cambios, como lo dice la Agenda 2030, como lo dice la Agenda 2050 de la OCDE, o como lo dice la propia Carta de la Tierra en términos de reconocer el gran aporte que han tenido los pueblos y comunidades originarias en relación con el cuidado y conservación de los recursos naturales. La otra gran cuestión es no perder de vista a Pachamama y a Gaia, a la madre naturaleza y a la madre tierra. Es decir, estos dos conceptos que encierran una gran sabiduría en términos de los conocimientos que han adquirido
por décadas, por años, las comunidades y los pueblos indígenas tratando de recuperar la información y que hoy es de utilidad a muchas personas. La herbolaria nuevamente está presente entre nosotros. El conocimiento ancestral nuevamente está entre nosotros. Muchas personas han dejado de lado todos estos avances científicos, incluso de esta cuarta revolución industrial en la que vivimos, en donde las máquinas, en donde los big data o los grandes datos, en donde las redes sociales nos han hecho presa en una, como dice pues muchos autores ya relacionados con esta subjetivación maquínica. Entonces, hoy nuevamente estamos regresando a estas cuestiones mucho más naturales. Y desde luego reconoce esta propia Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas el patrimonio cultural y lingüístico, que son lenguas nacionales al igual que el español y la lengua de seña mexicana, que en el ejercicio del respeto del nuevo sistema de justicia penal se requieren de los defensores y de los intérpretes que permitan en un ejercicio claro, franco, de defensa de los derechos de aquellas personas o que son monolingües o siendo bilingües, requieren de mayor información e interpretación para poder atender juicios penales, laborales, civiles, desde luego agrarios, que están en este momento siendo muchos en toda la República Mexicana y que muchos de ellos siguen siendo focos rojos y en donde estas poblaciones siguen privilegiando sus conocimientos en sus lenguas originarias. De tal suerte que esta propia ley también nos habla acerca de la educación, de esta educación bilingüe a la que ya me referí, pero también de la difusión que debe de haber a través de los medios de comunicación, en información, en mensajes, sobre todo de salud, educativos, de prevención y de prevención civil por algún huracán o por algún otro daño, que deben de salir justamente en las lenguas originarias para que tengan sentido, para que le dé sentido a esa información y no solamente en la lengua hegemónica del español. La propia ley crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, y el INALI tiene la obligación de desarrollar proyectos lingüísticos que tengan impacto en las cuestiones literarias, pero que también tengan impacto en las cuestiones educativas. Es decir, este ejercicio que hoy estamos haciendo aquí en el quinto Festival Internacional de Narración Oral tiene sentido, porque finalmente de lo que estamos hablando es de lenguas originarias, desde un punto de vista literario, pero también desde un punto de vista educativo. Y entonces, con este sentido, podemos seguir enfocando esta realización de investigaciones, que también es una responsabilidad del INALI, y desde luego que es un órgano de consulta y asesoría. Bien, pero hay tres preguntas que yo quisiera hacerle a nuestro auditorio. ¿Por qué, si tenemos un conjunto de normativo de dimensión universal, de dimensión regional, de dimensión nacional, incluso estatal y municipal, seguimos hablando de procesos de discriminación y violencia, de procesos opresivos, de invisibilidad, de estigma, prejuicio, violencia, exclusión, discriminación hacia aquellos que tienen una lengua originaria? Primero. Segundo, ¿por qué si tenemos hoy estructuras operativas en prácticamente de dimensión universal, regional, pero también en el caso de México, el propio INPI, en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ¿por qué seguimos hablando de estas violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas? Incluso tenemos órganos autónomos de derechos humanos, tenemos el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, tenemos los consejos estatales para prevenir y eliminar la discriminación y la violencia, como en el caso que me toca presidir a mí en el estado de Michoacán. ¿Por qué seguimos planteándonos estos procesos de exclusión a aquellas personas
que tienen una lengua originaria. Y la última, ¿por qué si en el diseño de política pública estamos encontrando estos procesos, por qué seguimos hablando de mecanismos de opresión en contra? Pues, se lo dije, no es poca la cantidad de personas que tenemos. Son 12 millones de personas que son indígenas, son 7.5 millones de personas de 3 años y más que hablan alguna lengua originaria, son cerca de 1 millón de personas que son monolingües y que hablan alrededor de 68 lenguas vivas, de las cuales activamente hay 55, y donde en los estados federados, tanto en Oaxaca, Puebla, Yucatán, Veracruz, México y Chiapas, están presentes todas estas expresiones lingüísticas vivas. ¿Por qué? ¿Por qué? Este es algo que yo les voy a contestar en un modelo que tenemos nosotros aquí en el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, de cómo vemos la importancia que tiene el atender estos procesos que desde la fracción quinta del artículo primero constitucional nos interpela y nos dice: nadie puede ser discriminado en función de estas cuestiones que son tremendamente excluyentes, y entre ellas las cuestiones étnicas, pero también las constituciones locales, pero también las leyes que son reglamentarias de este párrafo quinto del artículo primero constitucional, la ley federal para poder atender y eliminar la discriminación, y las leyes antidiscriminatorias de 32 estados de la República, y los consejos que se han ido conformando, que están en toda la República, pero nosotros, por ejemplo, aquí en Michoacán, tenemos uno y sobre el cual tenemos que seguir trabajando y expresando la importancia que tiene incorporar a estos grupos ancestralmente excluidos hace 500 años a este modelo más incluyente, a este modelo que respeta los derechos humanos y las libertades, a este modelo que hace interculturalidad y a este modelo que tiene distintos principios. De tal suerte que yo quisiera compartir con ustedes este modelo. Un poco ya hablé acerca del contexto, pero yo quiero decirles 3 cosas que me parecen fundamentales. Todos deseamos ser reconocidos, pero cuando tú llegas a pedir a una oficina gubernamental un servicio público y hablas, porque eres monolingüe y solamente hablas tu lengua originaria, tu lengua madre, esto quiere decir que el otro no te va a reconocer. Y no te va a reconocer en función de que no va a entender, pero no entenderte es no reconocerte. Y desde esta perspectiva necesitamos sensibilizar a los servidores públicos. Necesitamos tener entonces esos defensores o esos traductores que permitan esta intercomunicación con los servidores públicos, con el servicio público que se va a solicitar. Quiero pensar en términos del COVID, el sector salud. Quiero pensar en términos de la educación o de lo que estamos viviendo con las cuestiones electrónicas, de utilizar digitalmente el modelo educativo a través de las redes o a través de las plataformas digitales. Ya no solamente como una cuestión que tiene que ver con la comunicación social, sino como el traspaso de conocimientos y habilidades, pero no solamente es en el empoderamiento y la participación que tendrían que tener la sociedad en este ejercicio. Necesitamos entonces reconocer y avanzar en este reconocimiento. Hoy hay una subjetivación maquínica, es decir, las máquinas también nos han sometido y todo está en español o está en inglés. Necesitamos darle un sentido a esta subjetivación maquínica y hacer que muchos otros contenidos que lleguen a la internet y que lleguen a las redes sean justamente en este modelo y en esta perspectiva de fortalecer las lenguas originarias. Sin embargo, hemos visto que el humanismo desde el siglo XVI nos hizo antropocéntricos. Y así como el hombre es antropocéntrico, también las lenguas son antropocéntricas. Y la lengua, en el caso de español, es la hegemónica y ha excluido en mucho a jalarlas a la centralidad para que también las lenguas originarias tengan esa potestad, tengan ese poder y esa fuerza de poder estar incluidas
y desde ahí también generar estas horizontalidades en el poder. Nadie puede ser igual si en las puntas tenemos a diferentes que no tengan poder. Y hay importancia de decirlo. Necesitamos que tengan voz, valor y poder quienes están en las puntas de las relaciones de la intercomunicación. Y la dignidad. Cada vez de que usted excluye a una persona, cada vez de que excluye a una persona que no habla el español como segunda lengua, está excluyendo, está invisibilizando, está estigmatizando, puede prejuiciar, pero además violenta, excluye y discrimina. Necesitamos ser cautos en este ejercicio. Necesitamos entender que todos somos seres humanos y que esos seres humanos en esta realidad que vivimos, que somos individuales y tenemos derechos, pero como personas tenemos derechos y obligaciones, y entre ellos está la solidaridad. Una obligación para todos los que somos personas, que ese es el modelo que sigue nuestra Carta Constitucional. Somos personas y también tenemos derechos, sí, porque somos seres humanos. También tenemos obligaciones, porque vivimos en un contexto que así está diseñado y así está dado. Y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre nos lo dice. Hay 10 obligaciones que tenemos. Entre ellas está pagar impuestos, cumplir con las leyes, trabajar cuestiones de educación, de salud, trabajar, votar, ser votado. Es decir, necesitamos comprometernos con el otro. ¿Y quién es el otro? Puede ser una persona originaria y puede ser no solamente el otro una persona humana, un ser vivo que también nos merece el respeto, porque es parte de la cosmovisión del cosmos como se manejan en las comunidades originarias. Un poco ya hablamos de lo que está sucediendo en el contexto, pero quisiera darle un enfoque genérico al contexto. Vivimos entonces situaciones económicas difíciles. Vivimos un neoliberalismo opresivo, un neoliberalismo depredador de la naturaleza. Necesitamos hacer cambios, y cambios en nuestras prácticas de convivencia, pero también de consumo. El neoliberalismo tiene 3 estructuras o bases. Una globalización, pero también tiene un mercado, pero también tiene un patriarcado. Y los 3 actúan para poder generar individualismo, egoísmo, hedonismo, narcisismo, y para poder hacer y vencer todos los valores de comunalidad. Necesitamos seguir trabajando en esta perspectiva y fortalecer desde la lengua la comunidad originaria, pueblos y comunidades originarios. Vivimos en crisis medioambientales, sociales, personales, pero también crisis educativas, de salud, con lo que estamos viviendo desde hace año y medio del COVID, pero también financieras, y desde luego el miedo de muchas personas, no solamente de enfrentarse a una realidad que desconocen, sino a una realidad que les ha sometido, controlado y disciplinado sus cuerpos, a una realidad que los ha hecho a un lado. Las ideologías misóginas, machistas, clasistas, racistas, homófobas, xenófobas, en las cuales estamos desarrollando de manera permanente. Las tenemos aquí como si las tuviéramos untadas, y las salimos a la calle como servidores públicos y entramos a nuestras casas. No las dejamos en un lado y las dejamos en otro lado. Simplemente están ahí, presentes, vivas. Y desde luego estos mecanismos de opresión, cuando se hace la simetría del poder, como dice Max Weber, como dice el propio Enrique Dussel, o como dice el propio Michel Foucault, o como dicen otros tantos sociólogos, Durkheim, acerca de estas cuestiones del poder. Y de este poder que es opresivo, porque invisibiliza. Muchos pueblos originarios están invisibilizados, que los oprime a partir de señalarlos como nosotros. Alguien me diría, pues eso no está bien, es lo que vivimos en el día a día
en los procesos de discriminación. Luchamos permanentemente porque es una lucha de resistencia. De resistencia. En el caso de las comunidades originarias de hace 500 años, son sus antecedentes. Y en el presente los anima sus antecedentes para seguir en resistencia. Y esa resistencia es a través de la cual debemos de seguir trabajando. Este modelo también trae un planteamiento filosófico que tenemos que atenderlo desde la ética, desde la estética, desde la axiología, desde la epistemología, desde la filosofía del derecho, desde la estética. Es decir, los modelos tienen que ver con este respaldo filosófico en la toma de decisiones libre, autónoma, que respete la dignidad en el momento en que yo diga y tome la decisión que dé sentido o que no lo dé. Necesitamos entonces atender a cuestiones filosóficas, a principios de derechos humanos, de interculturalidad, de igualdad y no discriminación, de perspectiva de género, de cuestiones relacionadas con unicidad, con la simbiosofía, de cuestiones relacionadas con la cultura de la paz en este modelo de trabajo comunitario. Pero desde luego necesitamos una educación, necesitamos de los 7 saberes del aprendizaje a los que se refería Edgar Morin, de esta educación del siglo XXI a la que nos convoca la UNESCO a seguir trabajando en términos de los 4 pilares de la educación. Aprender a aprender, aprender a hacer con H, a aprender a convivir. Y yo digo, le faltan 2. Necesitamos aprender a transformar. Y necesitamos aprender a transformar, a ser felices. Porque la felicidad es algo que es intrínseco a nosotros mismos. No podemos ser infelices. No podemos vivir en la infelicidad. Necesitamos ser felices. Necesitamos entonces, entre los 7 saberes, una conciencia para respetar el otro, una conciencia que nos lleve a fortalecernos en términos de conocer cómo está nuestra comunidad desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista ecológico, qué es lo que estamos haciendo, una conciencia cívica, pero también una conciencia de los principios y saberes espirituales con los cuales tenemos que convivir con el otro. Y la simbiosofía, todos juntos construyendo en saberes para poder ser mejores en este planeta en donde el mundo construido por la mano del hombre sigue siendo devastado y lo seguimos haciendo siempre en beneficio del desarrollo. Cuestiones como estas tendrían que cambiar. Y finalmente, el diálogo. Y yo ya lo decía, miren ustedes, un diálogo horizontal en las 2 puntas, la mismidad y la otredad. Pero un diálogo en complementariedad entre el conocimiento y la sabiduría, la repetición de la experiencia que te genera sabiduría, un diálogo en esa complementariedad, un diálogo en alteridad, porque te reconozco a ti, que hablas una lengua originaria, te reconozco como un ente social, un ente jurídico que me interpela y al cual le tengo que dar la intercomunicación, que hable, que me diga, que exprese qué es lo que siente, qué es lo que vive, qué es lo que sufre, pero también el lograr ser tolerancia. La tolerancia, dice la declaración de los principios de la Convención de los Principios de la Tolerancia de la UNESCO, dice que no es una dádiva, al contrario, es reconocer en las diferencias que tú y yo somos y tenemos los mismos derechos. Es tolerancia. Y solamente con esto podemos llegar al respeto. Y cuando llegamos al respeto, logramos entonces acceder a otro plano de la universalidad en un ejercicio de lo pluriverso, de cómo nos podemos sentir cada uno en la felicidad. Bien, pues llegamos al final de esta reflexión. Yo solamente quisiera expresar que aun cuando tenemos las leyes, cuando tenemos estructuras operativas, cuando tenemos diseño de política pública, seguimos generando exclusión, violencia y discriminación. Yo te pido a ti que eres indígena, que eres originario y que tienes una lengua originaria, la sigas desarrollando. Nunca pares y déjala viva. Viva contigo, viva con tu comunidad y viva con tu familia. Que
toquemos los corazones de los servidores públicos en términos de su racionalidad, pero también emotivos, para que sigamos entendiéndonos que aquí tenemos que construir un diálogo, que aquí este diálogo tiene que servir para respetarnos y que este diálogo, que es vivo y que además reconoce al otro, la existencia del otro en sus diferencias, es parte de un trabajo que tenemos que hacer todos los servidores públicos y que se tiene que demandar como resistencia y como un generador de lucha por parte de las comunidades y los pueblos originarios. Soy Gerardo Herrera y agradezco infinitamente, como lo escuchan ustedes, al quinto Festival Internacional de Narración Oral, El Canto de la Libélula, que me haya dado la oportunidad, que nos haya dado la oportunidad de poder estar aquí presente. Quiero, antes de retirarme, agradecer al licenciado Hugo García, quien estuvo al frente de estas grabaciones, que forma parte también, al igual que yo, del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, por su talento, por su expertise, pero sobre todo por su vocación de servicio, de haber generado esta posibilidad de comunicación que recorre las fronteras, que no es solamente para Michoacán, sino que de Michoacán para el mundo. Hugo y su servidor nos despedimos y agradecemos siempre esto, de corazón a corazón. Gracias por estar presente.